Hola, ¿ya estamos? Sí. Bueno, muy buen sábado. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Conexión Salud, un programa que hacemos con amor y por amor a la salud. A mi derecha, la rubia cada día más hermosa. Pilar Sánchez, ¿cómo les va? Bienvenidos. A mi izquierda, la morocha bomba. Emma Piñero, ¿cómo les va? Y quien les habla, Vanessa, la cordobesa López. Hoy tenemos un programa hermoso y especial porque tenemos a nuestra invitada Tamara Trigo. Ella es fonoaudióloga, es la segunda vez que nos visita. Gracias, Tamara, por venir, porque vamos a hacer un programa conmemorando el Día de las Infancias, ¿sí? Y para eso queremos también interactuar con el público, porque el Día de las Infancias no es para comprar juguetes, ¿sí? Y aparte le queremos justamente dar esta perspectiva de la importancia de jugar, del juego en las infancias, ¿sí? ¿Para qué sirve? Con Tamara vamos a hablar de esto. ¿Para qué sirve el juego? ¿Cuáles son los beneficios que tiene, ¿sí? En el crecimiento y el desarrollo de las infancias? Y en esto queríamos saber que... voy a tomar un poquito de agua, porque como mucho hielo durante la semana. Queríamos preguntarle al público si se acuerdan de un juego favorito que hayan tenido cuando eran niñas y niños. Y también para nosotras, cabeza. Bueno, ¿no? voy a pensar uno. Bueno. Y aquel público presente también, ¿sí? Que si nos quieren contar. Un recuerdo lindo, ¿no? Claro, puede ser un recuerdo lindo del Día del Niño, que antes se llamaba Día del Niño. O un recuerdo lindo de juegos, o que jugaban con algo que les hayan regalado también, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, entonces como para tirar ideas y para recordar, porque todos tenemos, yo considero que la infancia es la etapa más importante de la vida de las personas, entonces, bueno, todos tenemos muchos recuerdos lindos y a veces no de esa etapa y por eso es este programa. Bien. Nos lo pueden escribir ahí en el Instagram, sino en el YouTube, en el chat, nos cuentan. Exactamente. ¿Dónde nos pueden estar viendo en este momento en vivo? En el YouTube de Radio Rayuela, que acá no lo estoy viendo. Radio Rayuela. Radio Rayuela, es el YouTube de Radio Rayuela. Nos pueden escuchar en vivo en www.radiorayuela. Nos pueden hacer preguntas en el Instagram, ahí en vivo, también. Dejamos una cajita también. Exactamente, si en no el me equivoco, Instagram. hoy o ayer, así que debe seguir estando. En el Instagram de Radio Rayuela, BL, o en nuestro propio Instagram, que es Conexión Salud Radio. Y también nos pueden ver, y ahí todos se suscriben, ponen me gusta, dejan comentarios, inquietudes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, bueno. Yo de hecho ya mientras tanto estoy compartiendo las redes. Está muy bien, yo voy a hacer lo mismo. Bien. Y mientras, antes de arrancar con este tema tan hermoso y tan importante, vamos a hacer una introducción en tema de actualidad, de algo que está pasando en cuestiones de salud sanitaria, que siempre se juegan con los intereses económicos y políticos. Emma, ¿qué nos has traído para hoy? Porque estoy indignada, Emma. Sí, estoy indignada. Sí, está muy bien. Ya creo que lo había nombrado con el primer caso que se dio a conocer allá por febrero, de muerte por fentanilo contaminado, ampollas que no fueron esterilizadas correctamente, entonces cada vez que se usaban se introducía directamente a la vena, y encima era una vena central, porque el fentanilo lo usamos en terapia intensiva. Y casi todos los pacientes los tenemos con vías centrales, o sea que la bacteria va directo a la aurícula derecha, porque la vía central llega hasta la aurícula derecha, no es que lo ponían en una vena periférica. Claro, entonces va directo al corazón. Exacto. ¿En qué vena se coloca la vía central, Emma? Y bueno, depende, puedes usar la vía yugular posterior, la yugular anterior y la subclavia. O sea, son estas gordas de acá del cuello, eso quiere decir que es como entra. Y es una vía que mide... unos 30 centímetros, o sea que llega casi hasta la desembocadura de la cava. ¿La vía? La vía. Ah, entonces no es que apenas te meten o sea, no hay un forma de que zafar. llega hasta la entrada de la aurícula derecha. Si te entra una bacteria ahí, se te va todo el torrente sanguíneo directo. Exacto. Algunas ampollas venían tenían más carga bacteriana y otras menos. Por eso hay personas que por ahí no se murieron y otras que sí.
depende del inóculo que les entró, ¿no? O sea, esto es como una base. Vos si vas a poner cualquier cosa, hasta una ampolla en el glúteo, ¿no? Sí. Tiene que estar bien esterilizada, porque Sí. si no te infectás. Sí, y la infección puede ser más o menos grave, más o menos mortal, de acuerdo a esto, a las defensas del huésped, que sería quien se lo inyectan, de la cantidad de inóculo que reciba. Hay ampollas que estaban con mucha más carga bacteriana que otras, pero bueno, es totalmente injusto. Vas a hacerte atender y te terminan matando sin querer, porque el médico tampoco que Claro, pone tiene forma de sabía, saber. no tiene forma de saber. Claro. O sea, todos los hospitales tienen su farmacia, en la farmacia controlan fecha de vencimiento, pero se supone que nada más que fecha de vencimiento. Vos no vas a controlar Claro. ampolla por ampolla a ver cuáles están contaminadas, no. Eso No, se porque lo si ya está en circulación, eso es un Ex- trabajo previo de Exacto. otra institución. Eso es de otra institución, Claro. tal cual. Ese ejercicio de controlar qué ampollas están bien y qué ampollas están mal, que están mal, lo hace un ente regulador de los medicamentos, que en Argentina se llaman MAT, en Estados Unidos se llama FDA y en otro país se llamará de otra forma, pero fíjate que todos los países tienen esta entidad. sí, No sí. puede no existir esta entidad, como están queriendo aprovechar el caso del fentanilo contaminado para este tipo Eliminar. ministro de desregulación, Sturzenegger, dice, bueno, entonces el ANMAT que no existe más. Bueno, no, porque si existiendo Imagínate. ya van 97 personas muertas, si no existe va a haber Claro. 20.000 personas muertas, porque en realidad tiene que estar, pero tiene que funcionar bien. Y Lo que y pasa es que además, como... Sí, perdón, lo que escuché decir, bueno, confiemos en la industria, decía. No. confiemos en la industria, claro, no, es chicos. terrible, es muy fuerte. Porque no nos olvidemos que el ANMATE es medicamentos, industria y alimentos. Y alimentos, también, ¿no? sí. Todo lo que pasó con Listerine, por ejemplo, que hubo denuncias. El Colgate que también sacaron de circulación. O sea, un montón de... bueno, los tés y esas cosas también que hubo en su momento. Shampoos. Claro, todo. todo lo que se detecta que no puede, que es nocivo para la salud y que no puede estar en circulación, se tiene que sacar de circulación, justamente. No puede no existir un ente regulador de eso. Y insisto, en todos los países, porque sería ilógico pensar que nadie nos controle lo que consumimos. Es ilógico, no puede ser. Y de hecho, la ley RIGI, que se sacó más o menos para la misma fecha, para febrero, tiene en uno de sus puntos una desregulación sobre la industria farmacéutica. Por eso yo creo que dejaron, porque lo peor es que también yo compartí en mis redes una entrevista de Sturzenegger diciendo, bueno, sí, por esto es culpa del kirchnerismo, y hasta los mismos periodistas que son afines al gobierno le decían, pero la producción de fentanilo fue hecha en diciembre, o sea, se saca a la venta en febrero, se descubre el primer caso, pero esos fentanilos habían sido producidos en diciembre del 2024. Y además Claro. que tenían Sí, ya curso una... no. No, y ahí antes de salir a la venta es donde se hace la regulación, ya habían detectado fallas críticas y los dejaron seguir produciendo. Entonces es una vergüenza que culpen. Y yo estoy indignada porque vamos 97 muertos, y el otro día leí una editorial, no me acuerdo de qué periodista, pero comparaba con otras muertes, no sé, la tragedia de 11, que fueron 51 muertos, el accidente del APA, que fueron 65 muertos, la voladura de la AMIA, que fueron algo de 70 muertos. Entonces, vamos 97 muertos, eso es un montón, y no veo a nadie indignado, no veo a nadie procesado, no veo nadie tras la reja, no veo que ninguna cabeza de los que están en el Ministerio de Salud, en el ANMAT, durante esta cadena que falló, haya salido volando. O sea, Sí, porque ¿qué aparte pasa? es cuestión de mirar ¿Cómo el nadie se lote. indigna? Fueron estos lotes y sacarlos de circulación. Claro. Buscar esos lotes. Sí, ¿No? no, y no se actuó, y esto me indigna recién ahora se está poniendo un poco más de énfasis en el tema en los medios de comunicación. Desde febrero están muriendo personas. Y no veo que nadie Y el gobierno diga- lo respalda encima, al laboratorio. Sí. O lo que Sí, sucedió. sí, ahora después de todo esto, recién ahora empezó a decir, sí, bueno, en realidad los del dueño del laboratorio seguramente que es un amigo del kirchnerismo y por eso hacen las cosas mal, y encima el juez que está llevando a cabo la causa es hermano del ministro de Salud de la provincia de Kicillof. O sea, mezclan todas las una cosas, o sea, cosa. no. Esto no puede suceder, y esta entidad tiene que funcionar bien, porque pasa esto, muere la gente, entonces no se puede dejar las cosas en manos de la industria y seguir teniendo estas conductas neoliberales que terminan matándote. Ya que está la Sí, prueba. y la verdad que a mí me causa gracia, pero no puede ser que sigamos permitiendo que ese discurso sea válido. No. Como, bueno, el hermano del tío, porque el Kirchner... Chicos, o sea, a ver, No. está muriendo gente, ya vimos la fecha, salió en esta gestión, hay que hacer algo, fin.
Sí, O sea, hay que exacto. hacer algo. Es como, sí. Así que bueno, y como siempre recordar, no demonizar a la sustancia porque el fentanilo es una sustancia que no mata cuando lo usamos los médicos para los fines correctos y bajo la monitorización correcta, y que es de lo más noble que tenemos para los pacientes que necesitan lo que la gente conoce como coma farmacológico. Claro. ¿Sí? Lo necesitamos al fentanilo para tener a las personas en coma farmacológico, que para nosotros se llama eso pseudoanalgesia, para poder tenerlos ventilados, ¿sí? Con asistencia ventilatoria mecánica. Si no, no los puedes ventilar a los pacientes. O sea que no se demonice la sustancia, que no se desvíe el foco del kirchnerismo y que no sé qué, y que se hagan cargo quienes se tienen que hacer cargo y que corran las cabezas que tienen que correr. Y esto es un ejemplo más de la importancia de que el Estado regule, controle y que sea responsable. De que existe un lógicamente. Estado. De que exista Claro. un Estado que haga bien su trabajo. Exacto. Para cuidar la salud, entre otras cosas, de la población. Bien, bueno, realmente indignante, es gravísimo. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa y pedir, lógicamente, que se trabaje como corresponde. Exacto. Bien, bueno. Y Vamos. A un corte para sacar la indignación. Nos tomamos un vaso de agua, Para ir ¿no? algo más feliz, ¿o no? Vamos a, después de este trago amargo, vamos a recordar nuestro juego favorito, como habíamos dicho, si nos quieren decir. El público, nosotras mismas, yo ya tengo el mío. Yo ya tengo el mío. Bueno, tengo varios, pero voy a elegir uno. no Yo sé elegí cuál. uno también. Y creo que es el que más jugaba. Ay, bueno, Pero bueno, bueno, me después- encanta. Bueno, entonces, quédense acá que ya volvemos para celebrar el Día de las Infancias mañana con una perspectiva de amor y salud. Largamos nomás. Bueno, acá hemos vuelto en este segundo bloque amorosísimo y porque tenemos a Tamara Gabriela Trigo. Bienvenida, Tamara. Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenida. Gracias por Un venir. gusto tenerte nuevamente acá entre nosotras, con todo el amor que trabaja Tamara. Soy testigo fiel de eso. La amo en su pacientita. Sí. Qué bueno. Bueno, licenciada en fonoaudiología y psicomotricista. Sí, exacto. Mira vos, qué Ah, bien. mira, ¿cuál fue primero? Primero fonoaudiología Ah, mira. y después entré un poco, bueno, estás la otra vez que ya conté un poco de esto, entré en psicomotricidad sobre todo para tener más recursos para trabajar con niños no verbales, niños que no hablan, Mira. y todo el tema de la emoción y el movimiento es como que me llevó a ir por ahí. Así que en un tiempo hice mucho ambas cosas y después, bueno, meto un poco lo que es la psicomotricidad en mi trabajo. Y lógico, uno va poniendo en el consultorio todo lo que tiene Claro, todo- encima, todo el conocimiento. Todas las herramientas que hay. Exacto. Bien, entonces, licenciada en fonoaudiología, te graduaste en la Universidad del Museo Social Argentino. Exacto. donde- Compañera. Sí, Exacto. donde también se graduó Pili. Y se desempeñó en esta profesión desde hace ya 30 años Ay, que se sí, desempeña. no íbamos a decir. Ah, eso No no sabía que tacharlo. Hace muchos Muy años. joven, eso dije también. Esa es una grosa, tiene muchísima experiencia. Bueno, y te fuiste especializando, Tamara, a lo largo de estos años en la atención de niños, niñas y jóvenes con alteraciones en el desarrollo, ¿sí? Exacto. En el desarrollo verbal principalmente. También hiciste una concurrencia en el Hospital Argerich, Exacto. ¿sí? Y estás trabajando en el ámbito privado y en el público, que tanto Exacto. nos gusta, en el municipio de Vicente López. Exacto. Además es reikista. Todo. Todas todo. las herramientas. Combo. Sí. Bueno, Tamara, bienvenida. Gracias. Y queríamos, antes de arrancar de lleno con todos los aportes que vos nos has traído para hablar del tema del juego, la importancia del juego en las infancias, queríamos hacer como una introducción de dónde viene este día del niño, de las infancias. De las ahora. infancias. De las infancias, sí. Que hace poco, ¿no? Nosotros le empezamos a decir así. Históricamente fue el Día del Niño. Bueno, la ONU también le volvió a decir como el Día de las Infancias, el Día de la Niñez. Esto surgió más o menos en la década del 60, estamos hablando de 1960, 1958, lo impulsó la ONU, por una convención que tiene que ver con proteger los derechos de niños y niñas, por razones obvias, lamentablemente, ¿no?
en esta convención hicieron también una lectura para niños que tiene casi 54 capítulos, donde cada capítulo habla más que nada de qué hay que proteger en la infancia o qué derechos también tienen las infancias. En uno de ellos, el 3, si no me equivoco, lamentablemente es el derecho a la vida, pero no como se lo imaginan pañuelo celeste, sino el derecho de los niños a sobrevivir. Porque en el mundo, lamentablemente, seguimos teniendo estados que eligen la guerra, donde los que salen más vulnerados son los niños y las niñas. Podemos nombrar lo que está ocurriendo ahora en Gaza, lo que ocurrió en Armenia, en Uganda, ¿no? Los distintos genocidios que sigue habiendo, lamentablemente, hoy en día. Que los niños son víctimas, los niños y las niñas. Las guerras, bueno, las guerras donde siguen reclutando niños y niñas en África, eso sigue siendo muy común, lamentablemente. Entonces, bueno, ahí surgió un poco, más que nada, con el fin de proteger los derechos de los chicos, las chicas, los gurís. Por eso hablamos de infancias, porque es diverso, no es una forma única de ser niño, sino que es diverso. Y protegerlo, que tienen derechos y que no son mini adultos, ¿no? Sí, es una oportunidad para repasar cuáles son los derechos que lamentablemente están siendo bastante vulnerados, muchos derechos actualmente, por este mismo Estado, ¿sí? La salud, la educación, el ocio. La comida. El sí. Juego es uno de el ellos. juego. La vivienda, derecho a tener una familia. El hecho de tener una familia que lo cuide, que lo proteja, ¿no? Más que nada hablamos de protección. Por eso cuando vino también Samantha, la abogada, tenemos estos sistemas, no solamente nosotros en Argentina, sino en todos los países, sistemas de protección integral. No que todos tenemos que ser partícipes, no para que un niño, una niña o un adolescente estén bien cuidados, vayan a la escuela, se bañen, tengan ropa, puedan hacer deporte, estar al aire libre, tener plazas. No trabajar. No trabajar. Hay muchas infancias que están en la calle. Sí, o ayudando en negocios familiares, ¿no? Todas esas cosas que claro, el niño desde algo que un poco más bruto, que es esto, trabajar en la calle directamente. Sí. Pero también está la cosa menor o que pasa más solapada, que es poner a trabajar en locales familiares. Claro, tengo el almacencito al lado de mi casa y bueno, a veces vemos. No, y también algo que se ve con muchísima frecuencia son las niñas principalmente, o también niños que cuidan a los hermanos más pequeños, sí, que hacen las tareas domésticas. En casa me van a tomar esto, van a decir, estoy vulnerando el derecho. Pero bueno, la importancia también de saber que si uno ve que hay una vulnerabilidad, primero esa palabra que yo la aprendí trabajando con las TS, lo que mueve cuando uno dice que se está vulnerando un derecho, yo lo uso mucho cuando hablo con las escuelas, ¿no? Bueno, hay un derecho que se vulnera y eso mueve como mágicamente algunas cosas, pero también saber que uno puede ir y como elevar, ¿no? a niñez o alguna entidad que se pone en alerta en relación a una situación vulnerable, cualquiera sea, ¿no? Que uno tiene una duda, una pregunta, uno puede recurrir a algo superior a lo que puede ver uno. Que no sé si todo el mundo lo sabe, yo lo aprendí hace poco, ¿no? Esto de, claro. Y me quedo pensando en cuántos casos hubiera escrito un mail, decir, observen acá, observen allá, y que los chicos también sepan que tienen ese derecho. Que es responsabilidad de todos. Claro. Todos y de todas, no es que el famoso con mis hijos, no. Claro. No, con tus hijos sí, claro, porque muchas veces, lamentablemente, el grupo familiar primario no protege. No protege o no cuida. A veces esto se puede revertir porque, bueno, no todos nacemos sabiendo y como bien decía Emma, se aprende también y hay cosas que aprendimos que no están buenas. Y está bastante naturalizado, por ejemplo, gracias al movimiento Ni Una Menos y a todo el movimiento feminista, cuando vemos el día de hoy una mujer que está siendo maltratada, golpeada o insultada en la calle, ya ahí todos estamos alerta y nos metemos, ¿sí? Esto es hace desde 10 años a esta parte, más o menos. Antes no sucedía. Pero con los niños y las niñas todavía no nos metemos. Cuando vemos que están siendo gritados, pegados en la vía pública. Sí, un cachetazo que ves bastante. Bueno, yo he visto en la calle, un cachetazo. No me va a decir voy a pegarle alguna rama, pero un cachetazo y decirle, hey, no, como, bueno.
Hace mucho que no veo, pero la próxima que me cruce Sí. voy a intervenir. Sí, así es. Bien. Sí. Y ni hablar que nuestro país es muy grande y hay otras provincias donde está más vulnerable la infancia, donde es más habitual tal vez a los 8 años ya estar en la tomatera trabajando, pero bueno, por eso existe un único estado, ¿no? Que es para todos y para todas, y desde lo que nosotros podamos, esto que vos decías, Tamara, bueno, yo hay cosas que no sabía y ahora sabemos, y sabemos que se puede hacer algo, que va a haber una institución que va a responder, ¿no? Bueno, haciendo esta introducción, Tamara, te queríamos preguntar, ¿cuál consideras vos que es el mejor regalo para las infancias? Sí, un poco cuando trajimos este tema Sí. era, bueno, ¿qué es la infancia y qué de la infancia? Y sí o sí se enlaza al juego. El juego. Es como que uno lo enlaza el jugar a los niños, que después está bueno pensar si no está bueno seguir teniendo esta cuestión lúdica más adelante y cómo se va transformando el juego, pero Que no es un juguete. que no es un juguete. Bien. Que incluso el niño pequeño ni siquiera es un objeto, porque después si quieren hablamos un poco de a qué se juega desde muy temprana sí. edad, y el bebé pequeño se chupa la mano, se la mira, Claro. mira el rostro del otro, la voz, que hablamos la otra vez en otro encuentro, la importancia de la palabra, de las canciones, y ahí no hay juguetes todavía, como que más adelante el objeto cobra como valor en la acción de un niño, pero al principio no. Entonces tampoco es el juguete en sí, sino qué hacer con el objeto, que puede ser un juguete o puede ser otra cosa, ¿no? Y también me quedé pensando en esto de qué ideas que no sean juguetes. Así que está bueno pues como pensar juntas, bueno, qué juega un niño y con qué lo podría jugar, ¿no? Ujú. Y vos como fonoaudióloga y psicomotricista, Tamara, y madre. ¿Cuál es tu mirada de cuál es la importancia de jugar? ¿Para qué sirve jugar? Y el juego tiene que ver con la zona vital de los niños, ¿no? Como que sí o sí un niño juega, la imaginación y lo simbólico está en ese lugar. Y los ayuda tanto a lo cognitivo, en lo emocional, en la relación con el otro, Aprender reglas. aprender reglas más adelante, la frustración que quiere, hay que trabajar un niño cuando gana o cuando no gana, ¿no? Que eso es más del orden de lo subjetivo y de lo social también, ¿no? Esto de la competencia. Pero los chicos van jugando todos sus desafíos a nivel subjetivo. Y a nivel subjetivo lo que un niño tiene que hacer es separarse del adulto. Entonces es esa batalla entre que necesito al otro, la miro acá la que va a tener al pequeño ahí, ¿no? En esto de que me necesita mucho, 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 y el niño rápidamente empieza a querer separarse y hacer sí mismo, ¿no? Y los niños van y vienen entre el irse y el volver. Y el juego les permite eso, les permite desplegar todo eso subjetivo que les permite crecer, meter la palabra, la imaginación. En los primeros juegos son con los objetos que tienen ahí, ¿no? Lo vas a cambiar y es el pañal que agarra, y es el talco, y el pelo de la mamá, y la ropa, el chupete, la mamadera. Empiezan a ser objetos de exploración, ¿no? Con las capacidades que se tiene en cada etapa. Eso te quería preguntar, porque ya que vamos a hacer como este aporte, ¿no? De poder estimular a los niños en su desarrollo psicoevolutivo a través del juego, que no es la pantalla, según la edad, Tamara, a qué vos ya mencionaste algo. Entonces, según la edad, ¿qué van, cómo se los puede estimular con el juego? Mencionaste que cuando es bebé, el canto, Sí, la incluso mirada. si uno piensa hoy qué le regalo, que en casa van a decir si estoy pensando qué regalar. Pero más allá de eso, un bebé pequeño, ¿a qué le regalo un bebé pequeño? Un bebé pequeño necesita algo blandito, algo que pueda tocar, que pueda mover. Siempre es mejor para un bebé pequeño, un niño pequeño, que sean objetos que pueda manipular, ¿no? Nada, viste que se venden los colgantes esos que solo es para mirar. Bueno, el bebé necesita tocar, mirar, agarrar. Entonces, Con no sé, texturas. desde crearle, hacerle un muñeco de tela o elegirle algo blandito para regalar, armar un sonajero, algo que suene. Música también. Exacto. Yo me acuerdo que muchas veces esto que vos decías, Vane, lo suelen preguntar, ¿no? Mamás con bebés ¿Qué pequeños. regalo? Y sí,
¿qué le doy? ¿Qué le regalo? Y a veces decimos, con el bebé pequeño hay que estar, es esto que decía, juegan con la teta, con la voz, con el pelo. Si ya, bueno, capaz tiene 3 meses, y estar ahí en la colchoneta mirando. A veces lo ves como mira en el cielo, lo sacaste a pasear en el coche, está mirando las luces, ¿no? Ya eso para ellos es muchísimo estímulo, ¿no? Porque también creo que muchas veces con los niños está esto, bueno, ¿y cómo lo estimulo, no? Como si uno tuviese que hacer mucho. Hay que estar, por supuesto. Conectar. Hay que conectar, exactamente. El tema es que ese estar sea un estar real, conectado, como vos decís, ¿no? Claro. El bebé necesita que uno le hable, que le muestre las cosas. Igual es Que el le estilo de cuentes. cada uno, ¿no? Hay gente que habla más, hay gente que habla menos, pero el bebé necesita relacionar eso que ve con la palabra, ¿no? Empezar a darle algún sentido y es ahí donde se crea el lenguaje. Claro, ¿no? pavadas, bueno, te voy a cambiar el pañal. Nadie está diciendo que hay que Sí. hacerlo en cada cambio de pañal. Pero son esas pequeñas cosas que, no, el bebé ahí conecta a mi mamá, bueno, lo que está pasando con su cuerpo, porque no hay como tampoco, no está unificado esto en el cuerpo, ¿no? El esquema corporal en los niños pequeños. Entonces eso como que va ayudando a unir. Y ir ganando Mundo. autonomía desde pequeño. Uno tiene que considerar que los niños y niñas son seres ajenos a nosotros, Claro. ¿no? Era un poco lo que hablamos la otra vez. Y se nos vienen acá a presentar y en principio nos necesitan a pleno, ¿no? Y ahí es el cansancio que uno le agarra, porque nos necesitan a pleno y es una absorción de todo. Literal. Después uno se va. Que ya no sabés ni qué día es, Exacto. qué pasó, Pero- hace cuánto que no te bañás. Exacto, pero en esa acción que vos decís es en donde se empieza a crear lo vincular, obvio, y lo que tiene que ver con la relación con los objetos, con las cosas, de dame en qué mano te he visto, ¿no? Pensar en un bebé muy, muy pequeño, ¿no? Lo vas a vestir, bueno, dame una mano, y el bebé se mueve, pero si vos agarraste esa mano que movió, el bebé enlaza que algo de lo que él hizo generó en vos una acción que va a querer que repitas, porque Claro. lo que el bebé quiere es que vos estés, que lo mires, que lo acunes, ¿no? Tamari, cuando son un poquito más grandes, Y cuando son más grandes, los chicos empiezan a jugar esto del aparecer y desaparecer, el está o no cuquito. está, el llenar y vaciar, ¿no? Y van trabajando esto de la permanencia, de la distancia, de regular también lo que ellos pueden hacer. Por eso vacía las cocinas, los tuppers, las tapitas, pensando en qué le puedo regalar a un niño pequeño y permitirle jugar con toda la alacena, ¿no? Los tuppers, las cositas, pero bueno, todo lo que sea llenar, vaciar, las bolsitas de peso, que uno puede hacer, ¿no? Coser, poner cositas que sean distintas texturas, construir y destruir, ¿no? Desarmar. En este ir y venir es donde los chicos empiezan a construir esto de la distancia también con el otro. ahí que es el típico que tiran algo Claro. y que vos se lo tenés que Exacto, Claro, la llave. devolver. Después que vuelven a tirar. claro. Esto que decía Tamara, que lo quieran repetir. Claro. Exacto. la repetición. Y en esto de la repetición que vos decís que está bueno, bueno, siempre el mismo juego, ¿no? Repite. Si un niño repite del mismo modo, que el juego sea muy repetitivo y uno tiene que alertarse a ver qué pasa. Que en general un niño necesita que uno intervenga para salir un poco de la repetición. Pero en general un niño con un buen desarrollo nunca lo repite de la misma manera. Y va a usar el mismo juguete o el mismo objeto en 20 modos distintos porque está tratando de explorar las distintas posibilidades que ese objeto le da y sus propias posibilidades en función a lo que se le aparece. Ahí, capaz que está jugando con una telita, esto que decías, ¿no? Va en el cochecito y juega con algo que encontró o que vio. Sí, y acá porque es un regalo que se suele hacer muchísimo, vos que también sos psicomotricista, el tema del andador. ¿Cómo? Contraindicado, Sí. gente. Ahí está, Totalmente. listo. 100%. Sí, y hay desde cuestiones físicas, por lo cual no, que tiene que ver con el modo de apoyo, tiene que ver con que los chicos no regulan el modo de su velocidad, La entonces cuando velocidad. sacaste el andador, también tiene que ver con la autonomía, porque vos le mostrás a un niño una posibilidad que en realidad no tiene, que es el caminar, entonces cuando vos sacás ese objeto,
el chico que va a querer caminar. Entonces están los adultos que necesitan llevar al niño, que me duele la espalda, entonces ahora no te llevo. Y además gatear le fortalece toda la espalda, el cuello, van a su ritmo explorando la distancia, la velocidad, van Exacto. tocando lo que tienen a su alrededor. Sí, y el placer como de adquirir los distintos hitos, Claro. digámosle, evolutivos por uno Por propio, sí que mismo. se empieza a parar, que se cae, que trata de sentarse, que se cae, ¿no? Como esas Pero cosas. porque es una mirada adultocentrista, esto que vos traías. Nosotros queremos el niño que camina A los cumple 9 un año meses, y si claro. no camina todos te miran. No, Claro. como una competencia. Sí. Caminó, no sé No, y qué te edad. miran raro porque decís, ¿cómo, Yo le saqué no? el pañal a los... No, bueno. Pero bueno, tiene que ver con la visión del adulto. ¿Cómo Ujú. no hace tal cosa, no? Y la mirada externa a los que criamos niños o cuidamos niños o trabajamos con niños o nos prestan un niño un rato Ay, de lo que sí. está bien o lo que no. ¿Viste? Lo que hay Sí. que hacer. Malcrio, decías vos. Bueno, no es malcriar, Sí, no es es malcriar. criar de otro modo porque no... O mimar. que te Claro, viene, porque te tengo un rato, Claro. entonces Claro. puedo, ¿no? Como los tíos, ¿no? Tíos que Exacto, mimamos Los un tíos con montón. eso. exacto. Sí, sí. Y después en la edad preescolar, Tamara, cuando ya van... No, y los chicos los que empiezan a ganar es en imaginación y en simbolismo, entonces empiezan, todo es jugar a que soy superhéroe, ¿no? Se ponen en juego estos elementos de persecución, de devoración, son lobos, son superhéroes, se tiran de acá, se tiran de allá, se ponen mantas, se tapan, Ay, arman sí, casitas. Bueno, para eso tampoco se necesita el Disfraces, traje de superhéroe. claro. Obvio que uno ve niños vestidos de Spider-Man y nunca va a perder vigencia un superhéroe, pero no se necesita eso solo. Los chicos se ponen capas, los zapatos de la madre, los zapatos del padre, arman casitas con lo que hay, y hasta lo divertido es la construcción. Después armaron la casita, desarmaron todo y jugaron un rato y después ya está. Sí, Pero sí. esto de estar en un lugar, de permanecer adentro, de dominar también, ¿no? Al adulto. Cambio de rol también. El cambio de rol, eso es importante. Cuando se juega puedan ir cambiando los roles y que el adulto entre en el ritmo del niño, ¿no? Porque después se pasa de rosca, ¿no? Estos que empiezan, se pega y después se pasa de rosca. Siempre es importante jugar la lucha y la fuerza con objetos de intermediación, nunca cuerpo a cuerpo. Claro. Si un niño necesita jugar, porque juegan los chicos a la lucha, siempre es con un objeto en el medio, aun cuando entre pares A ver, juegan. contá eso un poquito Un más. chico quiere jugar a luchar, que es propio de sentir fuerza, de destruir simbólicamente al otro que está ahí, ¿no? Sí. Siempre tiene que estar con un objeto no directo en el cuerpo. Un chico quiere jugar a la lucha, bueno, agarra un almohadón, el peluche, Claro. lo que yo encontré, bueno, tengo un escudo, ¿no? Yo me cuido, vos también te puedes cuidar, te doy un escudo a vos. Ajá. Nunca es cuerpo a cuerpo. Eso está bueno para que crezca en lo simbólico y que la lucha sea simbólica y no en lo real. O que después se pasan de rosca, ya no quiero jugar más. Y ahí el adulto viene a decidir cuándo se empieza y cuándo se termina O un que juego. quieren- Y es totalmente injusto. ¿Por qué ahora? Porque que ya te cansaste de reproducen. escucharme gritar o ya está. Te aburriste. Reproducen esos juegos en las escuelas y ahí vienen las llamadas de la señorita, che, es muy bruto, está Claro. peleando. Exacto. Y a lo mejor es porque está jugando así a la luchita en la casa también. Claro. Ujú. Sí, o Bien. porque lo ve también. Yo me acuerdo que en una reunión del jardín el año pasado decían, bueno, cuidado con lo que miran los chicos, porque hay cosas que capaz, no sé, mirar los Avengers a los 3 años Claro. no era lo adecuado. Porque ¿qué pasaba? Después los jugaban y se cagaban a palos. Sí, sí. Mal. Porque era esto, era el cuerpo a cuerpo y era la lucha. Y en esas edades tampoco no se distingue lo que se ve, si es real, no es real, ¿no? Y Es el como- contexto también, porque los niños necesitan posiblemente jugar eso, entonces está bueno que los adultos creen ese espacio para jugar. Claro. Bueno, espera, ¿vos querés jugar eso? Bueno, yo te organizo, meto los almohadones de toda la casa, las almohadas. Acá sí se puede jugar. Y es un rato, ¿no? Y que este juego se puede ir transformando en algo más simbólico, ¿no? Que del salto me tiro. Bueno, espera, a ver, pongamos al personaje, La qué le destrucción podemos por agregar. destrucción, Claro. ¿Qué le podemos poner? Bueno, ahora a ver, inventemos un cuento con esto que hicimos recién, ¿no? Pasar a un plano más simbólico. Y que Pero puede haber siempre con- límites. Cuando hay un otro puede haber límites como, bueno, no, para ahí me pegaste muy fuerte, vamos a dejar el juego acá. Claro. Sí. Bien.
Sí, esto es súper importante porque hay que darle tiempo con un encuadre, con calidad. ¿Sí? Exacto. Y después ya cuando son más grandecitos, son escolares, cuando Y ya van a la escuela. ya empieza a entrar más el juego reglado. A ¿no? ver. Con la posibilidad de alternancia de turnos, entender y comprender una regla y aceptarla y seguirla, hacer transacciones en el medio del juego, quiero cambiar la regla y si el otro me lo permite, la cambio y si no, no. Y de estos juegos hay juegos con palabras, las rimas, adivinar ¿Qué algún- afuera? No, Chacarita me parece que juega, ¿no? Ah. ¿Eh? San Lorenzo Platense. Ah, porque Platense. yo hoy vi Platense, pasar San un Lorenzo, auto esto. con... Acá hay ok, uno. San Lorenzo. Hinchada visitante. Hinchada visitante. Estamos en Vicente López, juega Platense, por eso es este lío. Bueno, Claro. Está muy concentrada en escuchar. Pero bueno, ese es un poco como lo característico del juego, ¿no? Ujú. Que es, no es ni muy real ni muy subjetivo. Entonces, bueno, cuando uno juega incluso un juego reglado, se está jugando uno, ¿no? Porque no es trabajar todo el tema de la frustración, de la espera, de que tal vez el otro hace una jugada que no es la que yo quería, y cómo los adultos también intervenimos frente a la frustración, que a nadie le gusta perder, pero qué decimos nosotros también, ¿no? Frente a eso. Bueno, no importa, la próxima no. Ganó el otro, mirá, el otro está contento, bueno, vos no, pero tal vez la próxima vez, ¿no? También mirar al otro que si ganó está bueno y se alegra. y el juego es súper importante para también resignificar y entender cosas de la vida cotidiana. Yo me acuerdo teníamos un pacientito en Córdoba, en una salita, que la madre venía, lo traía porque no era nada grave, pero decía, me pide que le compre, me pide que le compre, y yo no tengo plata, somos 3 hijos, y él se enoja, se pone mal, bueno. Entonces le estábamos leyendo un cuento un día que era la sirenita con el príncipe. Bueno, no recuerdo bien qué pasó en el cuento mientras le íbamos leyendo. Entonces surgía de que le cambiamos un poco el cuento, de que la sirenita no tenía plata para comprar algo, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero que le pida al príncipe. No. Y el príncipe tampoco. Entonces ahí nos dimos cuenta cuál era la lógica del Claro. niño. Que la finalista le pide al príncipe porque como que iba a haber plata en Ay, algún que el lugar. príncipe pague la cuota, por favor. Entonces, no, bueno, pero el príncipe tampoco tiene plata para comprar. O sea, no se puede comprar todo, ¿no? Bueno, y a partir, me acuerdo de ese cuento, después el niño dice, che, estaba mejor, ya no le pedía tanto, podía entender, esperar, que no era infinita el Claro. dinero que venía del príncipe. Que ni siquiera es el dinero. Yo puedo Qué tener bueno estos mucho, relatos. puedo tener mucho, si no te compro pues ya tenés, no porque tenés Claro. otra cosa, porque si no imaginamos a los hijos de Messi, ¿no? ¿Qué harán? Tendrán todo, Claro. 20 helados, se comen los pibes. En algún momento tenés que regular que no es solo porque podés o no podés, sino porque ya está, porque no me parece, ¿no? En relación a los juegos o a los juguetes también me imagino lo que será tener todo a disposición hasta que le den regalar, ¿no? Ni siquiera lo compran, ¿no Claro. ven? Entonces está bueno esto de no porque no me parece. También que lo más difícil para los padres. Uno siempre apela a no tengo plata, porque es más sencillo y porque es real muchas veces. Entonces, bueno, tenemos ese discurso que podemos usar, pero la importancia de que el juego te permita la creatividad, ¿no? Por eso no es, si bien el juguete está bueno, si ese juguete te permite ser creativo. Si tenés la muñeca que te habla, te responde, y es más aburrido que la muñeca que vos podés disponer y Vestir, hacer, intervenir. ¿no? Claro, hacerle ropitas. Incluso algunos chicos, sí es algo que no quería olvidarme, tienen como un objeto, ¿no?, de apego o más preferido, que tiene que ver con esto que yo les decía, que el juego es un espacio subjetivo, ¿no? Entonces el objeto empieza a reemplazar un poco a ese otro sin objeto, y los chicos, muchos, algunos no, algunos lo tienen muy
por un tiempo muy cortito, o uno no puede identificar con algunos niños objetos transicionales o objetos de apego, pero con otros sí, y que duran y duran mucho. En casa tengo a la grande que tiene su peluche de cuando nació, y ahora ya no, pero creo que lo llevó hasta el viaje de egresado. Y ya todos sus amigos sabían, digo, no lo lleves al boliche, pobre hijo, tienen nombre, porque este es Copito, el del otro es Batata, ¿no? Bueno, yo tengo que contar que tenía un osito panda, que lo sé hasta cuando tuve mi perro Wilson. Ahí lo cambié, pero Ahí lo hasta los cambiaste por 30 Wilson. años. Ahí sí. Hasta los 30 años dormí con mi osito panda. Claro, porque es un objeto de apego. Mal. Uno, Lo las que llevaba somos todo. apegados a los objetos, Sí. hay algún objeto especial que en la infancia va perdiendo como va dejando de precisarlo, ¿no? Pero el objeto tiene que estar ahí, tiene que estar cerca. Cuando uno se va de viaje, ¿dónde está el muñeco antes de salir? Porque puede llegar a ser una tragedia. Sí. No se reemplaza por otro, no hay modo en que eso se reemplace, pero tiene que ver con esto del crecimiento emocional, ¿no? Que tienen los niños. Mi crecimiento emocional. Bueno, porque no se termina con la infancia. Bueno, y Uno en la- continúa. Y en cuando la- jugamos los adultos también, siempre está el que quiere ganar, el que se pone de mal humor Claro. porque no ganó, el que hace trampa, ¿no? Pero es una cuestión cultural, claro. ¿no? El ser lúdico y el jugar. Yo antes de venir me decía Antonio de 14 años, seguro vas a criticar la computadora. Y los Sí, juegos, no, y lo voy a hacer. los juegos online. Y sí, En realidad el juego se va construyendo y sí en los chicos más grandes, los videojuegos y las pantallas tienen esta posibilidad también hasta de interacción, no es que eso esté mal. El punto es que tengan los recursos suficientes para saber qué es lo real y qué no, ¿no? En un juego de lucha, en un juego de guerra. O poder hacer otra cosa también. Por y hacer ejemplo, además otra cosa. algo que uno de los juegos que yo tenía, a mí me gustaba bailar, me habían regalado los cassettes de Yuya. En esto que queríamos contar. Los cassettes de Yuya. Y me ponía a bailar horas y horas frente al espejo. Y también veo ahí en estas tribus urbanas, ¿no? De adolescentes que se juntan a rapear, a trapear, a bailar. Eso es muy enriquecedor. Como otra alternativa también, no solamente hacer actividad deportiva para los adolescentes, ¿no? Que no solamente, bueno, a ver, te regalo la Play o no sé, en vez de la Play vamos a andar a fútbol o andar a una academia de danza o de canto. Sí, porque a medida que vamos creciendo, el arte tiene también que ver con el dibujo, la pintura, algún hobby que uno tenga, es donde uno desarrolla lo lúdico, ¿no? A ver, yo trabajo con niños, juego todo el día. Para mí es súper divertido. Con algunos, con otros no tanto. Claro. Pero incluso en esto de ganar, perder, que hay que trabajar. Bueno, hay que trabajar uno también, ¿no? Eso. Pero tiene que ver con esto de la creatividad. Que los niños tienen una creatividad infinita. Y uno tiene que estar entrar y salir de eso, ¿no? Del juego. Pero esto es hasta de grande, sentarse a jugar con otro. Yo me acuerdo de los juegos de lotería, nosotros jugábamos por plata con mi familia, éramos todos los domingos, yo tengo conservados los cartones de esa lotería con los nombres, porque cada uno tenía su cartón, porque era cartón mira. de cábala, tenía que ser este. Entonces, bueno, a los más peques nos daban plata, pero se apostaba, ¿no? Entonces poníamos, y era, bueno, a ver quién ganaba, quién no. Entonces, bueno, no, hoy no juego, hoy juego. Pero bueno, en la familia de mi marido, su abuelo se juntaba a jugar al póker. Y era toda la ceremonia del sábado a la tarde, las facturas, el café. Entonces nosotras que nos jugábamos también íbamos a participar, pues nos íbamos. Pero en esto del jugar, ¿no? De la compañía, del encuentro. Y qué loco esto que decís, Tamara. Yo lo estaba hablando el otro día con, Guada, una compañera mía, que le mando un saludo muy grande. Cómo uno recuerda, o yo por lo menos, y ella también recuerda cómo jugó con la familia, o cómo era algo tan habitual jugar, esto que vos nombrás, siendo que mi familia y ella también lo mismo, éramos de jugar mucho, y no digo solamente de chiquitos, sino jugábamos juegos de mesa, pero al rolete, era
y nos íbamos de vacaciones, me acuerdo, nos llevábamos juegos de mesa. Claro. Llevábamos juegos de mesa para jugar en la playa, ir a jugar truco general a truco general a Claro. truco general a dominó. Pero Bueno, todo los el dados. Yo Claro. tengo un montón de pacientes que no saben lo que es una generala. A mí me Claro. fascina la generala. Y yo. de hecho, ahora no tanto, pero en una tampoco época sé. llevaban la... Sí. Cuando los ¿No? chicos no saben jugar a la general, No. es espectacular. Cuando los chicos eran más chicos, yo llevaba en la cartera, era un mazo de cartas, el uno, El uno, claro. los dados, bueno, la masa cuando eran un poco más pequeños, ¿no? Pero bueno, la masa que se Oh, puede la hacer, que ni masa siquiera hay que comprarla, es la hermoso, receta es la súper masa. fácil. También, y incluso va, promueve hasta el encuentro, porque vos pones masa en el medio de una mesa y juegan todos, los más niños y los más grandes, ¿no? Pero bueno, esto de la creatividad es como lo fundamental en lo que tiene que ver con el juego y en todo lo que uno puede ahí armar. Y bien, bueno, muy hermoso. Entonces, a seguir jugando, porque es una forma de aprender, de construir, de resignificar también. O sea, dar un significado diferente a lo que está sucediendo. Entonces, y queríamos retomar a ver el juego de cada... Yo ya tiré el mío. Yo ya, para mí fue La Mancha. Sí, siento que era algo que jugamos todo el tiempo, todos los recreos, cada vez que nos veía. La Mancha era como todo el tiempo, sí. Porque aparte había una diversidad de manchas. La mancha saltada, Claro. el poliladrón, que la mancha no... El congelado. Sí, era como, no tenía fin la mancha. Y aparte me acuerdo mucho que era correr, porque Claro. necesitábamos correr, necesitábamos medio empujarnos. ¿viste? Cuando Claro. jugábamos al elástico. Ay, sí, es Ay, verdad. Sí, amaba pero jugar poquito, al nosotros también, pero elástico. poco. ¿Vos, Emma? No, yo siempre llevando la contra, ¿no? Pero yo no participé mucho no tiré ningún bocadillo porque nada de lo que están contando a mí me llegó. Primero, yo no jugaba nada. A todos los juegos terminaba llorando. Si jugábamos a la mancha, a mí me empujaban y me caía y me raspaba. Si jugábamos al elástico, no me daban el turno. O sea, todos los juegos yo tengo el recuerdo de terminar llorando, pasándola mal. Ay. Nunca tuve un objeto de apego porque no podía tener nada propio en mi casa. Éramos 4 salvajes y todo, mi hermano mayor me rompía todo, absolutamente todo. Yo no sé lo que es tener una muñeca, un nada. Yo en esa te Tercero, banco igual, ¿eh? Nosotros éramos igual, 6. Éramos 6, no, somos. yo Tampoco tenía objeto de apego, ni cero. un cepillo de diente podía tener porque mi hermano usaba para limpiar los Te botines. entiendo. Después, ¿qué Le más? mandamos un saludo. Al Al En mi hermano. casa ¿Cómo no, se no, llama? no Le le vamos mando a un ir a saludo, buscar. no me Bueno, hablo con ninguno de una mi patada en hermano, el por culo ejemplo. le mandamos al hermano de Emma. En mi casa no se Ninguno jugaba de a nosotros nada no le vamos y a hablar yo tampoco. el día del niño lo padecía, o de la niña, lo padecía profundamente, porque ¿Por yo qué, sabía que al otro día iba a llegar a la escuela y no quería pasar por ese momento de llegar al otro día a la escuela y que todos lleven su juguete, lo que le habían regalado, o que te preguntaran qué te regalaron y yo tener que decir nada, porque mi mamá no tenía plata para comprarnos nada, absolutamente nada. Entonces yo la pasaba mal. ¿En qué momento el día del niño se le empezó a agregar un regalo, che? O sea, no, de real, no teníamos Por eso nada. hablamos de que Entonces, no ¿qué es te el regalaron objetivo. a vos? Y Nada. Voy Nada, a mí no me traer regalaron algo nada. más, porque Emma siempre me deja algo y yo me voy a ir sí, y me voy sí. a quedar pensando. No. ¿Qué pasa Pero- con las personas que tuvimos No. infancias difíciles? No. Que uno tiene la posibilidad en el aquí y ahora de reparar jugando eso que no tuviste. Entonces, Guada sea tu posibilidad hoy de trabajar todo eso que tal vez. Sí, de hecho me uno no pide vuelve el a Labubu eso. y le compré el Labubu, 50 Vamos, lucas el la Labubu. Qué grande la U. Pero ¿sabes qué? Justamente porque a principio de mes fuimos al Teatro Colón con sus compañeritas de danza y una sacó el Labubu y le dijo, mirá, tengo un Labubu original. Me lo compró mi mamá Iguada. Yo no tengo, pero para el Día del Niño me parece que me van a regalar uno. Bueno, contale los dientes. Tienen que ser 9 dientes, porque si son 10 es trucho, es un Labubu trucho. ¡Ay, no! no! Yo pendejo. Chicos, ¿por qué? Bueno, Estas pero como son- lo cultural
Es marca, terrible. es tremendo. Claro, yo traigo como esta, la contracara de todas Sí, las cosas, porque también es... es súper frecuente. Yo Sí, tampoco me claro, pasa si ahí lo hablamos todos al los días de principio, a niño. ver. Pero bueno, yo ahí cuando vi Guadita mirando el piso, bueno, me van a regalar uno, a mí también dije, no, claro, sí, tengo que resignificar. Yo nunca tenía objetos propios y Guadi tiene, pero sí es cierto que a veces, y bueno, lo cuento siempre, me hago muy poco tiempo para jugar con ella. Ahora está un poco más grande y ya quiere jugar sola o hacer sus cosas sola, pintar. Pero cuando era chica, no. Y además del objeto, por esto de que están inmersos en la cultura y el otro día te van a preguntar que te regalaron también el tiempo, ¿no? Claro. Regalar tiempo. Regalar Claro. tiempo. Sí, sí. Exacto. Bien, bueno. ¿Y el tuyo? Ay, no, yo de pequeña eran los dados. Y ahora de grande, sí, mucho el uno, en el consultorio o en casa, el juego de cartas, sí. Siempre la timba ahí dando Sí, vueltas. sí. ¿Y los varones de acá, Pablo, Gaby, a qué jugaban? Pelota. A la pelota. Pelota. Y yo con los cochecitos, pero escuchando lo que decís, es como muy repetitivo, no era un buen juego. Bueno, acá una alarma. Pero de grande bueno, hemos descubierto el clown y estamos muy felices. Ah, mira. Ah, Sí, la actuación, Claro. los payasos. Y sí. A full, Sí, puro sí, juego. sí. Bueno, pero es verdad que hay juguetes que no fallan. La pelota, los bloques, la Claro. masa. Sí. Bien. Cuanto menos hace el juguete, Bien. Bueno, muy entretenido y muy importante porque no todas las infancias lamentablemente son ideales, lindas y dejan todo lo que nos sucede en la infancia, deja secuelas, ya sean positivas o no, ¿sí? Bien, y hablando de infancias no tan agradables, no quería dejar de mencionar que en Paraguay, país hermano, el Día del Niño se festeja hoy, el 16 de agosto, en conmemoración a una batalla que hubo en la guerra de la Triple Alianza, donde ya no había población masculina, adulta, para ir a la guerra, y mandaron a los niños y adolescentes a luchar, y bueno, obviamente fue terrible el resultado. Entonces, bueno, queremos no dejar de nombrar esto, ¿sí? Que no todos los días del niño son para regalar cosas, sino también para recordar los está bueno, derechos. así lo resignifican, digo, en Paraguay. Y que la infancia no es solo de los padres, sino esto que vos nombrás la otra vez de la tribu, ¿no? Y yo me fui con esto que decías, cómo es la importancia de armar la red, porque hay infancias muy complicadas, es cierto, Sí. lo vemos a diario, al menos en mi trabajo en la sala me enfrenta a situaciones que decís, dale, tiene 5 años, le queda un montón para decir me voy a vivir solo, y el rato que uno puede estar, o lo poco que pareciera que uno puede dar, la charla que uno puede tener en el cole para que concienticen que es el rato que el niño va, ¿no? Eso ya es un montón para hacer a un niño, a una niña o a un adolescente que también están bastante solos, en que no haya tanta soledad, ¿no? Y ahí Sí, es la función que a tal cada uno cual. le toca cuando se cruza con un niño, ¿no? Acompañar. Y un estado presente también que piense en el cuidado de las infancias y en los niños y niñas con discapacidad también, que están siendo bastante golpeados últimamente por esta quita de derechos. Sí, porque en esto que traían de la red, ¿no? Cuando uno a veces como adulto no tiene relevos familiares, son las instituciones. Y O sea, el sí. centro comunitario, los amigos, el jardín, ¿no? Como para que uno ya sea a trabajar Claro. o poder tener un relevo de la crianza que Y sí. es abrumadora, es muy dura, es demandante. Sí, aparte, los que trabajamos, yo cuando dejaba a los Meshi, tenían 2 años, iban a Claro. la escuela pública, jardín público, y a veces se iban solo los míos, porque bueno, había paro, pero no había paro, bueno, pero habría, bueno, una maestra va y eran los 2, Claro. y otra mamá que trabajaba, o sea, 3 siempre había en la sala, así que la maestra siempre tenía que estar. Pero bueno, uno es cierto, es el relevo, y si no, se te descompagina todo lo que tenés que hacer. Y que sepan, digamos, los docentes, ¿no? Especialmente la importancia y el valor que tienen. Y en los adolescentes también, Su ¿no? lugar. Pero qué lugar es un Sí. montón. Uno de los trabajos más importantes de Y la sí. sociedad, el de los docentes. Sí. Bien, bueno, vamos a leer los mensajitos Ay, de ¿a quién Lucas tenemos acá? Lucas Nahuel Carrizo. Saludos, doctora Vane. Saludos, Lucas.
Y Marcelino López, siempre firme, belleza de programa. ¿Sabes? Mi papá. Bueno, gente, como hoy hablamos de infancia, gracias Tamara, la semana que viene tenemos una licenciada, Agustina Medrano, que nos va a hablar de la etapa de los 20s. Ah, mira. Psicóloga. Buenísimo. Sí, porque es una etapa que De está la más ahí, difícil. Tengo una. muy Sí. difícil. Sí, Escasa. incluso está promocionando su taller para esta edad. Mira. Porque es una etapa como que está bastante olvidada. No es niño adolescente y tampoco es tan adulto ya y se le pide mucho. ¿Sí? Bueno, entonces, hermoso Sí, en un programa de- contexto, ¿no? Que uno está como más perdido aún, ¿no? Claro. Sí. Y da pocas sogas. Y esta perspectiva de futuro tan complicada. Sí. Bien, bueno, hermoso el programa. Gracias Tamara por tu No, gracias a presencia. ustedes. Gracias. Las voy a escuchar entonces el Bien, sábado. es hermoso tenerte acá y con tu amor y esa dulzura que te caracteriza. Gracias. 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 Y entonces, a festejar el Día de las Infancias mañana jugando. Ese es el mejor regalo que le puedes hacer a tu niña que esté cerca. Jugar, darle tiempo de calidad. Y nos vemos la semana que viene con más Conexión Salud. Cuídense. Adiós. Chao, chao.